Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca un tema que simplemente me tiene sin palabras. Vamos a desmenuzar a fondo como buenamente se pueda, el cisma amoroso que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje emocional. Como ya les mencioné al principio, la noticia de su ruptura, el 29 de agosto de 2025, fue como un terremoto para los fans. Un terremoto que hizo temblar cimientos, reevaluar creencias y, por qué no, hasta cuestionar la propia idea de amor verdadero. ¿Por qué? Porque Can y Demet, después de Erkenci Kuş, representaban la fantasía hecha realidad. Representaban el sueño de miles de personas, la magia de la chispa inicial, el romance de cuento de hadas, la conexión innegable que trascendía la pantalla. Para entender la magnitud de este divorcio, es crucial recordar el contexto. Erkenci Kuş fue un fenómeno. La historia de Sanem y Can, de Divit y Sanem, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre los protagonistas era algo fuera de serie. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo respiraba pasión, complicidad y, sí, un amor palpable. Las escenas eran memorables, desde los momentos de tensión hasta las explosiones de alegría, pasando por las miradas furtivas y los roces accidentales. Imposible no enamorarse. Y claro, como sucede en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó. Los fans, ávidos de más, comenzaron a especular. ¿Estaban juntos en la vida real? ¿Era todo una estrategia de marketing? ¿Había algo más allá de la pantalla? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Cada foto, cada vídeo, cada like se analizaba con lupa. Los foros de discusión ardían. La obsesión colectiva era palpable. Las revistas del corazón, por supuesto, hicieron su agosto. Fotos robadas, testimonios exclusivos, portadas que prometían revelaciones bombásticas, todo para alimentar la curiosidad y el morbo. Recuerdo que en aquel momento los rumores eran constantes. Que si los habían visto cenando a solas, que si se habían escapado a Italia, que si, bueno, la imaginación no tenía límites. Ellos, por su parte, coqueteaban con la idea, alimentando la expectación, pero sin confirmar ni desmentir nada. Era el juego perfecto. La incertidumbre, la especulación, la espera, todo esto generaba una conexión aún más fuerte con los fans. Sentíamos que éramos parte de su historia, testigos privilegiados de un romance que esperábamos trascendería la pantalla. Creíamos con fervor que estábamos ante una de esas historias de amor que perduran para siempre. Pero, como suele suceder, la realidad es más compleja. A medida que pasaba el tiempo, los proyectos individuales de Can y Demet los llevaron por caminos diferentes. Él, convertido en una estrella internacional, comenzó a trabajar en proyectos fuera de Turquía. Ella, por su parte, continuó consolidando su carrera en su país natal, protagonizando nuevas series y ganando aún más reconocimiento. La distancia, las agendas apretadas, las presiones mediáticas, todos estos factores, sumados a la naturaleza volátil del amor, comenzaron a pasar factura. Los rumores de desencuentros se hicieron más frecuentes. La chispa, que en su día parecía inagotable, comenzó a apagarse. Y llegó el 29 de agosto de 2025, con la fatídica noticia que nadie quería escuchar. El comunicado oficial, escueto y elegante, anunciaba la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. El impacto fue devastador. Los fans, consternados, no podían creer lo que leían. ¿Cómo era posible? ¿Dónde se había ido el amor? ¿Qué había salido mal? Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, decepción y, por supuesto, muchas preguntas sin respuesta. Los corazones rotos se multiplicaron por miles. Y, por supuesto, comenzó la especulación desenfrenada. ¿Qué había pasado realmente? Las versiones eran diversas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la dificultad de mantener una relación a distancia. Pero a medida que pasaba el tiempo, otras teorías comenzaron a circular. Algunos medios sugirieron infidelidades. Otros que la presión mediática había sido insoportable. Las revistas del corazón, siempre ávidas de un buen titular, no dudaron en especular sobre terceras personas y romances secretos. Los fans, por su parte, crearon sus propias teorías conspirativas, analizando cada gesto, cada publicación, en busca de una pista. ¿Fue una infidelidad la causante de la ruptura? ¿O quizás la incompatibilidad de agendas?
O tal vez la presión constante de los medios de comunicación, que los obligaba a mantener una imagen perfecta, una fachada que con el tiempo se volvió insostenible. La verdad, a día de hoy, sigue siendo un misterio. Khan y Demet inteligentemente decidieron no entrar en detalles. Mantuvieron un perfil bajo, evitando polémicas y centrándose en sus respectivos trabajos. Esta decisión, aunque comprensible, solo alimentó la curiosidad y el misterio. ¿Qué pasó realmente detrás de esa separación? ¿Qué secretos guardaban? ¿Por qué decidieron romper después de tanto tiempo, después de haber alimentado las ilusiones de millones de personas? Lo que sí sabemos es que a pesar de la tristeza, Khan y Demet demostraron una gran madurez. Supieron manejar la situación con elegancia, respeto y profesionalidad. Publicaron mensajes de cariño y admiración mutua, asegurando que a pesar de la ruptura, seguían siendo amigos. Esta postura, aunque aplaudida por muchos, también generó dudas. ¿Era una fachada para proteger su imagen? ¿O realmente sentían respeto y cariño el uno por el otro, a pesar de la separación? Lo cierto es que más allá de las especulaciones, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto significativo en el mundo de las telenovelas turcas. Representaban la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Su historia de amor, que comenzó en la ficción y que durante un tiempo pareció trascenderla, nos enseñó que la vida real no siempre es como la ficción. Que a veces los finales felices no existen, o al menos, no de la forma que esperamos. Sin embargo, la separación también nos dejó una lección importante, la importancia de la madurez, el respeto y la profesionalidad. A pesar del dolor y la decepción, Khan y Demet supieron manejar la situación con elegancia y dignidad. Demostraron que aunque el amor se termine, el cariño y la admiración pueden permanecer. Pero, ¿qué pasó con sus carreras después de la separación? ¿Cómo afectó esta ruptura a sus proyectos futuros? En el caso de Can Yaman, la separación no pareció afectar demasiado su carrera. Su fama internacional continuó creciendo. Su éxito en proyectos fuera de Turquía, como la serie Viola come il mare y Sandokan, demostró su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Demet Özdemir, por su parte, continuó siendo una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su separación no afectó su popularidad. Siguió protagonizando series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. La separación de Khan y Demet nos dejó un sabor agridulce. Nos recordó que el amor, aunque a veces parezca eterno, puede ser efímero. Pero también nos enseñó la importancia de la madurez, el respeto y la profesionalidad. Nos demostró que incluso en medio del dolor, es posible seguir adelante, reinventarse y encontrar la felicidad. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos dejó una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor y la fragilidad de las relaciones. Nos hizo darnos cuenta de que a veces, las historias de amor más bonitas tienen un final inesperado. Pero a pesar de todo nos demostró que la vida sigue, y que la esperanza siempre está presente, incluso después de un final agridulce. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan sobre esta historia? ¿Se quedaron tan impactados como yo? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? ¿Fueron fans de la pareja? ¿Creen que se acabó el amor por completo o que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Y recuerden, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola, 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 gente maravillosa de este canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy el tema es fuerte, emocional y con mucha tela que cortar. Vamos a sumergirnos una vez más en el apasionante y a veces doloroso mundo de las telenovelas turcas, y vamos a analizar a fondo un evento que sacudió los cimientos de la farándula, la impactante separación de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, aún hoy, después de tanto tiempo, la noticia sigue resonando en nuestros corazones. El 29 de agosto de 2025, el mundo se paralizó. Después de años de especulaciones, rumores, y la esperanza de un cuento de hadas hecho realidad, Khan y Demet,
la pareja que nos enamoró en Erkenci-Kuş, anunciaron su separación. Un shock. Un baldazo de agua fría para millones de fans en todo el mundo. ¿Pero por qué este evento fue tan impactante? ¿Qué hacía a Can Yaman y Demet Özdemir una pareja tan especial? La respuesta es simple: la química. La química entre ellos era explosiva. Era palpable e innegable, algo que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Sanem y Can, Divit y Sanem, sus personajes nos regalaron momentos inolvidables, risas, lágrimas, romance, drama, todo lo que amamos de las telenovelas turcas. Erkenci-Kuş fue un fenómeno. La historia de una joven soñadora que encuentra el amor en su jefe, un fotógrafo exitoso, cautivó a audiencias de todas las edades. La conexión entre Can y Demet era tan intensa que inevitablemente los fans comenzaron a especular: ¿eran novios en la vida real? ¿Había algo más que amistad entre ellos? La pregunta rondaba en el aire y la respuesta era un misterio. Los fans como locos analizaban cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales. Cada gesto, cada mirada, cada palabra se convertía en material de análisis y debate. Las revistas del corazón, por supuesto, no se quedaron atrás. Fotos robadas, supuestos testimonios, portadas sensacionalistas, todo valía para alimentar la expectación y la curiosidad. Recuerdo perfectamente la época de los rumores. Que si se veían a escondidas, que si habían sido vistos besándose en algún lugar romántico, que si se habían escapado juntos a algún destino paradisíaco. La imaginación de los fans no tenía límites, y la prensa alimentaba esa fantasía. Ellos por su parte coqueteaban con la idea, alimentando la expectativa, pero sin confirmar nada. Era un juego sutil, una danza entre la realidad y la ficción. Pero como suele ocurrir en estas historias, la realidad es más compleja que lo que vemos en pantalla. Después del éxito de Erkenci-Kuş, Can y Demet comenzaron a tomar caminos separados, al menos públicamente. Él, con su creciente fama internacional, se aventuró en proyectos fuera de Turquía, demostrando su talento y ambición. Ella, por su parte, consolidó su carrera en su país natal, protagonizando nuevas series y conquistando el corazón del público turco. La distancia, las agendas apretadas, las presiones de la fama, todos estos factores comenzaron a pasar factura. Los rumores de desencuentros y diferencias se hicieron más frecuentes. Y entonces, el 29 de agosto de 2025, la bomba. El comunicado oficial anunciando la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. El impacto fue brutal. Los fans, consternados, no podían creerlo. Después de años de especulaciones, de rumores, de la esperanza de un romance de cuento de hadas, la historia llegaba a su fin. La noticia fue recibida con tristeza, decepción y muchas preguntas sin respuesta. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué decidieron separarse? Las versiones fueron muchas y variadas. En un principio se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la dificultad de mantener una relación a distancia. Pero pronto comenzaron a surgir otras hipótesis. Algunos medios especularon con infidelidades. Otros con la presión mediática, que supuestamente habría sido demasiado fuerte para la pareja. Y por supuesto los fans con sus teorías conspirativas no se quedaron atrás. ¿Quién era el culpable? ¿Había una tercera persona involucrada? ¿Por qué después de tanto tiempo decidieron hacerlo público? La verdad, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Can Yaman y Demet Özdemir, inteligentemente, decidieron no entrar en detalles. Mantuvieron un perfil bajo, sin hacer declaraciones polémicas ni alimentar más rumores. Se limitaron a enviar mensajes de cariño y respeto mutuo, asegurando que, a pesar de la separación, seguían conservando una buena relación. ¿Era verdad? ¿O simplemente estaban intentando protegerse de la tormenta mediática? La pregunta sigue abierta. Lo cierto es que con el tiempo cada uno de ellos rehizo su vida y se enfocaron en sus respectivas carreras. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, la separación de Can y Demet tuvo un impacto significativo en el mundo de las telenovelas turcas. Representaban la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Su historia de amor, que comenzó en la ficción y que durante un tiempo pareció trascenderla, nos enseñó que la vida real no siempre es como la ficción. Que a veces los finales felices no existen, o al menos, no de la forma que esperamos.
Sin embargo, la separación también nos dejó una lección importante, la madurez con la que ambos actores manejaron la situación. A pesar del dolor y la decepción, supieron mantener la calma, el respeto y la profesionalidad. Demostraron que aunque el amor se termine, la amistad y la admiración pueden permanecer. ¿Y qué pasó con sus carreras después de la separación? ¿Cómo afectó esta ruptura a sus proyectos futuros? En el caso de Can Yaman, la separación no pareció afectar su éxito. Su fama internacional continuó creciendo. Continuó participando en proyectos importantes tanto en Turquía como en otros países, consolidándose como un actor de renombre. Demet, por su parte, continuó siendo una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su separación no afectó su popularidad. Siguió protagonizando series exitosas, demostrando su talento y profesionalismo. La separación de Can y Demet fue un duro golpe para los fans de las telenovelas turcas. Nos recordó que el amor, aunque a veces parezca eterno, puede ser efímero. Nos enseñó que a veces, las historias de amor más bonitas tienen un final inesperado. Pero también nos demostró que la vida sigue, y que la esperanza siempre está presente, incluso después de un final. L. agridulce. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender que la vida real no siempre es como la ficción. Que las relaciones, incluso las más intensas, pueden terminar. Pero también podemos aprender la importancia de la madurez, el respeto y la profesionalidad. La importancia de saber decir adiós con dignidad y de seguir adelante, enfocándonos en nuestro futuro. Y ahora, amigos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la separación de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se quedaron impactados con la noticia? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? ¿Fueron fans de la pareja? ¿Creen que se acabó el amor por completo o que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios. Quiero leer sus opiniones. Y recuerden, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.